Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de la República, volvió a encender el debate político con un fuerte pronunciamiento en contra del actual gobierno encabezado por Gustavo Petro, al que responsabilizó directamente de lo que considera un retroceso evidente en la lucha antidrogas y en la transparencia estatal. Según sus palabras, Colombia está atravesando un escenario preocupante donde los logros obtenidos en años anteriores se han desdibujado, dejando al país en un terreno dominado por el narcotráfico y la corrupción. Su mensaje llega en un momento clave, pues en pocos días se conocerá el balance que emitirá el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto con otras agencias federales, entre ellas la DEA, a través del documento denominado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, el cual suele marcar la pauta de cómo es percibido Colombia en materia de lucha contra las drogas a nivel global. El mensaje de Ramírez fue difundido en su perfil oficial de X, la red social antes conocida como Twitter, donde no dudó en hacer una comparación directa entre la administración de Iván Duque Márquez, de la cual ella hizo parte como vicepresidenta, y la de Gustavo Petro, a quien acusa de desconocer los avances logrados y sumir al país en un escenario de mayor complejidad. Según ella, en el cuatrienio pasado se impulsaron reformas clave destinadas a enfrentar la corrupción y fortalecer la institucionalidad, reformas que, de acuerdo con su visión, han sido ignoradas o abandonadas por el actual gobierno. Ramírez enfatizó en que uno de los principales logros fue la aprobación de una ley que introdujo el compliance en el sector público, lo que permitió mayores controles en la contratación estatal y en los proyectos de infraestructura. En su crítica, Marta Lucía Ramírez fue categórica al afirmar que el panorama que enfrenta Colombia hoy es más grave que nunca. El país navega en coca, escribió, haciendo referencia al incremento de cultivos ilícitos y al fortalecimiento de las economías criminales que giran en torno a ellos. Para ella, no se trata únicamente de un problema de drogas, sino de un fenómeno que alimenta de manera directa la corrupción, la violencia y la pérdida de confianza en las instituciones. En su mensaje agregó que el aumento de los gastos del Estado bajo la administración actual no ha estado acompañado de eficiencia ni de transparencia, sino de un despilfarro que en su opinión representa el mayor en la historia reciente del país. Sus declaraciones se producen en un contexto donde el debate sobre la política antidrogas ha vuelto a ocupar un lugar central. Desde que asumió la presidencia, Gustavo Petro ha planteado la necesidad de un cambio en la estrategia frente al narcotráfico, señalando que la política de erradicación forzada y la fumigación con glifosato no han dado los resultados esperados en décadas pasadas. El mandatario ha insistido en que es necesario un enfoque diferente, uno que aborde el problema desde una perspectiva social y de desarrollo rural, en lugar de mantener las mismas estrategias que, a su juicio, solo han perpetuado la violencia y la pobreza en las zonas más afectadas por los cultivos ilícitos. Sin embargo, para figuras como Marta Lucía Ramírez, este planteamiento no solo es insuficiente, sino que representa un retroceso que deja al país en una situación aún más difícil frente a la presión internacional. La vicepresidenta sostiene que en lugar de experimentar con nuevas aproximaciones, el gobierno actual debió continuar fortaleciendo las herramientas institucionales que ya se habían implementado, como los sistemas de transparencia y los mecanismos de control sobre la contratación pública. Desde su perspectiva, abandonar esos avances ha sido un error que ahora se traduce en un país sumido en el auge del narcotráfico y en lo que ella describe como la peor corrupción de la historia reciente. El trasfondo de esta discusión no es menor, ya que el informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos que publicará Estados Unidos tiene un peso significativo en la política exterior y en la cooperación bilateral. Los resultados de dicho informe suelen incidir en temas clave como la ayuda financiera, la asistencia técnica y la cooperación en materia de seguridad entre los dos países. Si Colombia aparece en ese documento como un país que no avanza en la lucha contra las drogas, las consecuencias podrían sentirse en diferentes ámbitos de la relación bilateral. Marta Lucía Ramírez, conocedora de estos escenarios por su experiencia como canciller, advierte que la imagen internacional de Colombia está en juego y que la administración Petro no está cumpliendo con el deber de preservar los compromisos adquiridos con la comunidad internacional. La vicepresidenta, además de haber sido la segunda al mando durante el gobierno de Iván Duque, cuenta con una larga trayectoria en la política nacional e internacional. Ha ocupado cargos como ministra de Defensa y canciller, lo que le ha permitido tener una visión amplia de la política exterior y de seguridad del país. Sus pronunciamientos, por tanto, suelen generar eco en la opinión pública y en los círculos diplomáticos. En esta ocasión, su crítica hacia el presidente Petro adquiere especial relevancia porque se produce en vísperas de un informe internacional que pondrá bajo la lupa la efectividad de la política antidrogas del gobierno colombiano. El señalamiento de que el país navega en coca refleja una metáfora contundente sobre lo que Ramírez percibe como un descontrol absoluto en el manejo de los cultivos ilícitos y en la expansión de las economías ilegales. De acuerdo con diversos informes internos,
en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en las hectáreas de coca sembradas en diferentes regiones del país, lo que genera preocupación no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional, especialmente en Estados Unidos, principal consumidor y aliado estratégico en la lucha contra las drogas. La postura de Gustavo Petro frente a este tema ha sido polémica desde su campaña. El mandatario ha insistido en que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado y que mantenerla de la misma manera es insistir en un error histórico. Ha abogado por políticas de sustitución voluntaria, inversión en proyectos productivos para comunidades campesinas y un cambio en la visión global sobre el consumo y la regulación de ciertas sustancias. Estas propuestas, aunque han sido bien recibidas por algunos sectores, también han despertado fuertes críticas de quienes creen que el resultado inmediato es un aumento en la producción y en el poder de las organizaciones criminales. Marta Lucía Ramírez representa justamente esa corriente crítica que ve en el discurso de Petro una narrativa atractiva, pero poco práctica frente a la realidad del país. Para ella, la falta de contundencia en las acciones contra los cultivos ilícitos y la débil presencia del Estado en los territorios afectados solo contribuyen a que las economías ilegales se fortalezcan. Además, enfatiza que el debilitamiento de los mecanismos de control sobre la contratación y la gestión pública crea un escenario donde la corrupción se convierte en un problema aún más grave. En sus palabras, no solo se trata de un país que produce más coca, sino también de uno que gasta más recursos públicos sin que estos se traduzcan en bienestar para la población. La confrontación entre estas visiones refleja un debate profundo que divide a Colombia en torno a cómo enfrentar el problema del narcotráfico. Mientras Petro insiste en la necesidad de un cambio de paradigma, sus opositores, entre ellos Ramírez, sostienen que ese cambio está conduciendo a un aumento de la producción de cocaína y a un deterioro de la institucionalidad. El informe que presentará Estados Unidos en los próximos días servirá como termómetro de cuál de estas posturas se acerca más a la percepción internacional. Lo cierto es que, más allá de la disputa política, el problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico sigue teniendo un impacto directo en la vida de millones de colombianos. Las regiones donde se concentran estos cultivos suelen ser también las más pobres y las más afectadas por la violencia. Allí, los grupos armados ilegales ejercen control territorial, imponen sus normas y dificultan la presencia del Estado. El narcotráfico se convierte entonces no solo en un negocio ilícito, sino en una fuente de poder que perpetúa la exclusión y la inseguridad. En este contexto, las diferencias entre una visión más represiva y otra más social no son meros debates académicos, sino decisiones que afectan de manera tangible la vida de las comunidades. Marta Lucía Ramírez, con su crítica, busca llamar la atención sobre lo que ella percibe como un fracaso del gobierno de Gustavo Petro. Para ella, la situación actual no solo compromete la imagen del país en el exterior, sino que también afecta la confianza interna en las instituciones. Afirma que los avances en transparencia y en lucha contra la corrupción logrados en el pasado han sido borrados de un plumazo, y que lo que hoy se vive es un retroceso alarmante. Su mensaje, aunque contundente, también es una advertencia sobre las consecuencias que puede tener seguir por el camino que plantea la actual administración. En contraste, desde el gobierno se insiste en que los resultados no pueden medirse únicamente en hectáreas erradicadas o en cifras de incautaciones, sino en la transformación estructural de los territorios. La administración Petro argumenta que el verdadero éxito estará en ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades que dependen de los cultivos ilícitos y en replantear la política internacional sobre las drogas, un objetivo ambicioso que busca cambiar la narrativa global. La discusión, por tanto, seguirá abierta y marcada por la polarización. Mientras tanto, la expectativa por el informe de Estados Unidos crece y cada pronunciamiento como el de Marta Lucía Ramírez añade tensión a un debate que parece no tener un consenso cercano. Colombia, en medio de estas posiciones enfrentadas, deberá seguir lidiando con un problema que ha marcado su historia reciente y que sigue siendo uno de los mayores desafíos para su estabilidad política, social y económica. Si quieres estar al tanto de este tipo de análisis y seguir de cerca cómo evoluciona la política nacional e internacional frente a temas tan importantes como la lucha contra las drogas, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario para conocer tu opinión sobre lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.